Vamos, por tanto, a arrancar con esta primera conversación que hemos titulado Construir un espíritu de comunidad, en la que hemos pedido a nuestros dos invitados que se interroguen no tanto en los grandes gestos, ¿no?, sino más bien en el corazón de la vida cotidiana. Y para eso tenemos nada más y nada menos, y es realmente un honor tenerles a los dos, a Cynthia Fleury, que es filósofa y psicoanalista, y alguien también, sobre todo, que ha decidido que el pensamiento no puede quedarse simplemente en los libros. Trabaja en hospitales, en prisiones, en los márgenes, donde la dignidad está más amenazada. Y para ella construir comunidad empieza también por una pregunta: ¿cómo cuidar una sociedad a los que están a punto de romperse? Y su posible respuesta es el cuidado como fundamento de la vida democrática, y sin duda esa es una de las formas más concretas de fraternidad. Así que muchísimas gracias, Cynthia, por estar aquí con nosotros. La acompaña Antonio Monegal, profesor, comisario, ensayista, que ha dedicado buena parte de su vida y de su trabajo a entender cómo el arte y la cultura pueden justamente crear espacios de comunidad que la política no alcanza a construir, que la cultura no es un adorno, sino una necesidad vital. Alguien que nos propone que el arte, que el pensamiento, no como refugios, sino como lugares donde todavía podemos aprender a vivir juntos. Con ellos dos os dejo. Por la invitación hemos quedado que empezaría yo, por la invitación y por la ocasión ayer de experimentar lo que significa construir comunidad a través de las artes, a través de la música, de la performance teatral. Para mí la invitación es un reto porque yo tengo más experiencia pensando el antagonismo, las hostilidades y el enfrentamiento y la guerra, que no esto que significa construir comunidad. Es cierto que he dedicado parte del trabajo durante muchos años a pensar en el sentido social de la cultura, y a todos nos gustaría pensar que la cultura nos salva, que la cultura es un camino para solucionar los enfrentamientos de nuestro tiempo. Pero tenemos que reconocer que la cultura es también un lugar de desencuentro, es también la cultura lo que nos divide y nos separa, y es probablemente la fuente de muchos de los conflictos que estamos viviendo hoy en día de manera más violenta. Si pensamos no solo en las guerras que se luchan alrededor de nociones relacionadas con identidades y con naciones y con memorias colectivas, sino también lo que significan las redes sociales como comunidades alternativas que aíslan y que separan. La explotación política del miedo al otro, de echarle la culpa al otro de los males de la sociedad, de un sentido excluyente de comunidad. Aquí mismo, en este país, estamos viendo en los últimos tiempos una nueva propuesta de prioridad nacional, ¿no? Que significa también enfrentarse a la idea de la comunidad como un lugar de acogida. Por lo tanto, la comunidad es parte de la solución y parte del problema, según cómo la definamos. La comunidad puede ser aquello que nos fragmenta y nos separa. Y tenemos entonces que pensar si hay una contraposición entre comunidad y diferencias. Y el desafío está en cómo construir comunidad por encima de las diferencias, a pesar de las diferencias. Es decir, preguntarnos si otra cultura es posible. Es decir, si más allá de una cultura fragmentada en muchas culturas, la cultura es un camino hacia lo común, hacia la posibilidad de imaginar una comunidad
que sería una supracomunidad, una comunidad que nos une por encima de las comunidades que dividen. Es decir, no estamos ante un camino sencillo, estamos ante la necesidad de redefinir este sentido de comunidad. Y hay muchos modelos que el pensamiento nos ha dado para hacer eso. Daniel Allen, en Talking to Strangers, habla de la democracia como un encuentro de desconocidos, como un sistema que se basa en la confianza y la convivencia entre extraños. Eso es justamente lo que necesitamos oponer a esas ideas de exclusión, de segregación, de exterminio, que buscan crear comunidades idénticas para reunir bajo una misma bandera a los semejantes. Esto es lo que Achille Mbembe se plantea alrededor de la idea de la necropolítica, una política de la violencia y de la exclusión. ¿Cómo salir de este bucle? Para mí, el verdadero desafío es conseguir que el otro importe, conseguir que nos duela su dolor, como ocurría ayer cuando invocábamos el sufrimiento de nuestros hermanos palestinos. Es decir, eso no es algo que a la gente le venga naturalmente, es algo que de alguna manera necesita ser educado. El desafío cotidiano, el reto cotidiano, es cómo educar en la empatía y en la solidaridad. Es decir, qué instrumentos tenemos a través de las instituciones existentes, de las instituciones educativas, que trasladen esa obsesiva preocupación por las enseñanzas utilitarias, por aquellas enseñanzas que tienen que ver con si hay que saber más matemáticas o si hay que saber cosas que permitan situar a los estudiantes en el mercado de trabajo, sino cómo construir comunidades educando ciudadanos. ¿Cuáles son los valores que tenemos que tener por delante en el sistema de formación de nuestros jóvenes? Anthony Appiah habla en un libro que se titula Cosmopolitismo, la ética en un mundo de extraños, de cómo vivir actualmente en un mundo en que estamos rodeados de gente que no comparten muchos de nuestros parámetros culturales. Esa manera de mirar al otro es la forma de preocuparse por el hecho de que el otro nos importe más allá de su proximidad cultural, nacional o incluso de la vecindad física. Es verdad que Sandra dice, vamos a dar soluciones prácticas. Por favor, no me pidan eso. Si las tuviera, no estaría tranquilamente aquí sentado, las hubiera patentado. Yo creo que lo que se trata es de pensar cómo podemos construir una comunidad invisible. Una comunidad, porque lo de ayer significaba reunirnos, como ha hecho tradicionalmente el teatro, como hace la música, reunirnos y encontrarnos en la materialidad física de nuestros cuerpos. ¿Cómo construir una comunidad invisible más allá de la materialidad de los cuerpos próximos? Más allá del horizonte de visibilidad. Una comunidad que transmita nuestra empatía, nuestra solidaridad, nuestro vínculo con aquellos que están más allá de nuestra relación inmediata. Marina Garcés tiene un libro titulado La pasión de los extraños, una filosofía de la amistad. Y en ese libro, que habla de una cosa tan cotidiana como la amistad, invoca la relación entre amistad y utopía, en la medida que la amistad es una relación y un vínculo que sentimos con gente con los que no nos une ningún otro vínculo.
Esa es la particularidad de la amistad. Y eso lo vincula con el tipo de impulso utópico que describe Frederick Jameson, la idea de un deseo, de un anhelo, de unas ideas compartidas. Y ahí el concepto de fraternidad, que es un concepto que no tiene sus raíces en la Revolución Francesa y la Ilustración, sino que es mucho más antiguo, viene de los griegos, viene del cristianismo. Este concepto de fraternidad, de sororidad, que representa, nos dice Garcés, la reciprocidad y benevolencia entre extraños. Supone poner la práctica de la amistad en el centro de la vida colectiva. Preocuparnos por el otro en una lucha compartida. Y ahí viene la conexión con las lecciones de Camus. A partir de unos vínculos que son vínculos de confianza, de lealtad, de ideas compartidas, de acción común. Ese tipo de vínculos que nos unen fraternalmente a los amigos y que en el fondo son los que se rompen en el momento que las comunidades nos dividen. La condición de la fraternidad, y esta es la invocación que hace Appia cuando habla de cosmopolitismo, es que esa condición de ver a todos los seres humanos desde una perspectiva fraterna, de hermandad, es la base para los derechos humanos. No se entiende un concepto como el de derechos humanos si no reconocemos, ¿no?, aquello que nos une a todos desde esa perspectiva. Por lo tanto, la fraternidad no sería algo que está ahí, que describimos, que vivimos cotidianamente. Es una llamada, es una exigencia, es un horizonte de posibilidad, ¿no? Es algo en lo cual nos hemos de formar, como dice Appia, éticamente, en el día a día. Y Garcés conecta con esta idea la idea de camaradería. Camarada es una palabra que, desde que desapareció del vocabulario de los partidos políticos de izquierdas marxistas, queda como aparcada en nuestro lenguaje. Pero la camaradería es la comunidad que se une en la lucha. Y ahí volvemos a la invocación a Camus. Es decir, es una manera, un repertorio de formas de hacer que suponen una forma de vida. Eso es lo que dice Foucault sobre la amistad. La amistad es una manera de vivir que debería estar en la base de otras formas de socialización. Construir la fraternidad con los criterios con los que hablamos de la amistad, como un vínculo entre extraños, entre aquellos, digo otra vez, con los cuales no nos une otro vínculo. Y esa camaradería reconoce en la lucha la idea de que estamos ante una utopía, un horizonte de posibilidad, lo que Garcés llama una promesa. Nos vinculamos a una promesa de futuro, no a una cosa para la cual tengamos un manual de instrucciones y una línea concreta sobre la que trabajar. ¿Cómo buscar el sentido en medio del desastre? Invocar a la fraternidad y la comunidad no nos salva de la desastrosa realidad que vivimos. Y por lo tanto, para mí queda muy claro qué es este encuentro sino un compromiso con la utopía. Este compromiso con la utopía es lo que define este encuentro, con la idea de que luchamos por algo que no está todavía aquí. Es algo que nos llama, es algo que nos prometemos, pero es algo en lo cual en el día a día nos tenemos que educar, nos tenemos que formar, nos tenemos que construir. Por eso me gusta centrarme y enfocarme en el título de esta sesión, construir un espíritu de comunidad. Este construir
es precisamente el reconocimiento de que esto es algo que no tenemos. Que lo podemos tener en esa manera fragmentaria y separadora y divisoria de la variedad de comunidades a las que pertenecemos, pero no lo tenemos en el sentido de una comunidad humana que nos vincule a los otros, más allá de este horizonte próximo. Y por eso a mí me gusta pensar en esa propuesta que ha hecho Cynthia Fleury cuando habla de la conexión entre el cuidado y el humanismo, alrededor de la idea de fabricar, de construirse, es decir, de un hacerse, de una necesidad de que el individuo acceda, y esa es una visión ilustrada, tradicional, a convertir esa capacidad en soberanía, ¿no? Es decir, algo que nos lleve hacia la libertad y que, por lo tanto, estamos simplemente en medio de un proceso cuyo resultado satisfactorio no tenemos de ninguna manera garantizado. Y tal como están las cosas ahora, no nos permiten ser particularmente optimistas. Pero necesitamos tener esa promesa en el horizonte. Y con esto le paso la palabra a Cynthia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar al francés en mi caso y aprovechar también para agradecer a Sandra Monac, que ha dicho cosas muy interesantes en su primera palabra sobre el tema del por qué Camus aún hoy en día y por qué la enseñanza de Camus en torno a estas circunstancias, la enseñanza de Camus y luego esa frase que dice en estos cuadernos: espero con impaciencia una larga catástrofe por venir. Hasta qué punto nuestro trabajo es frustrante, porque no es la tarea de aquellos que van a construir, sino más bien aquellos que van a intentar impedir que este mundo no se nos deshaga. Así que bueno, se trata también de saber qué es lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a este trabajo de intentar evitar que las cosas no se deshagan. Es un construir para impedir. Y bueno, ¿y qué es lo que la fraternidad? Y ahí la enseñanza de Camus tiene todo su fundamento. Desde un punto de vista existencial, llegamos a lo absurdo, pero también llegamos al tema de la barbarie, al sentido de la peste, en todos sus sentidos, tanto real como simbólico. Es cómo intervenimos, y es lo que nos desarrolla en el extranjero, con este fenómeno de alejarnos del mundo, de separarnos, de hacernos un poco indiferentes, porque es lo que le pasa al extranjero, pierde contacto con ese mundo, poco a poco se va alejando de ese mundo. Así que bueno, es vivir esta experiencia de la indiferencia, de lo absurdo, de la barbarie, que hace que todos los gestos se terminan convirtiendo en gestos banales. Y al final, sea cual sea el nuestro, está ahí, se nos plasma, se nos encarna. Así que nos enseña que la comunidad, que la fraternidad y que estas ideas de este mundo son ideas muy frágiles y que si no se convierten en algo cooperativo, si no hacemos un ejercicio y una voluntad cotidiana de mantenerlo, si no, bueno, casi hay que dejar las grandes ideas de lado y concentrarnos en las acciones. Es como si, y lo vemos en la peste, vemos que no es la teoría, es la comunidad y las acciones, el hacer lo que al final hace cuerpo, es lo que realmente genera
genera un resultado. Es de una labor muy lúcida, de una manera muy lúcida. Estamos en lo absurdo. Hay que ir más allá de este absurdo. Hay que llegar a una sublimación, lo que nos va a generar esta fraternidad. Así que la fraternidad surge de algo negativo, surge de un lugar que no existe. Y yo, bueno, efectivamente dirijo una cátedra de filosofía en el hospital y volviendo al tema de la empatía, a esa cuestión de salir de nuestro centro. No tenemos ninguna capacidad de salir de lo que somos nosotros, de ese centro. Tratamos en esta cátedra de lo que es el malestar. ¿Cuál es el malestar del otro? Cómo disociar malestar y malestar y considerar que el malestar es algo mucho más amplio que todo esto, sobre todo si queremos entender esa realidad compartida, esa realidad que nos puede desarrollar como personas, es acceder a la vulnerabilidad. Si tenemos un hecho común, ahí estamos en una situación de vulnerabilidad, en un sentido ontológico. Nacemos, morimos, tenemos accidentes, pasamos por enfermedades. Así que en concreto, el hecho concreto de todo esto, el hilo conductor de todo esto es la vulnerabilidad. Y luego, en un segundo momento, son nuestras opciones comunitarias, las maneras que tenemos de entender qué es fraternidad de lo que no es. Esto va a venir a reforzar o reducir la vulnerabilidad. Y ahí entramos en la sociabilización de la vulnerabilidad, el tema social de la vulnerabilidad y cómo nuestras opciones sociales generan vulnerabilidades de todo tipo, económicas, sociales, y que viene a reforzar este hecho que es negociable y que es esa vulnerabilidad ontológica, ya que en última instancia tenemos que ir más allá. Bueno, nuestro destino está en morir. Así que nuestra cátedra de filosofía en el hospital este objetivo se hace en un espíritu o aplicando un espíritu camusiano. Y camusiano porque hemos querido que nuestra fraternidad, nuestra capacidad de crear comunidad, lo hemos querido trabajar, hemos generado lo que es una comunidad, generar comunidad y volver a territorializar nuestros enfoques. Voy a darles ejemplos porque esta mundialización, tal como la estamos conociendo, nos quita el espacio, nos aleja del espacio, no tenemos, nos aleja del tiempo. El tiempo ya no construye. ¿Qué construye el tiempo? Nosotros cómo crecemos, cómo nos desarrollamos. Al final, la mundialización nos ha generado de taifas. Hemos perdido el tiempo, nos hemos encontrado con espacios saturados. Sandra nos hablaba antes en su presentación de esta comunidad de presencia. Esta presencia actual nos ha sacado de la presencia de lo que es el espacio-tiempo. Nos hemos olvidado, hemos perdido la costumbre del otro como cuerpo, como olor, como realidad, como presencia positiva y negativa. El otro al final es el que se resiste, no es el que responder de forma inmediata a nuestros deseos. Hemos construido un mundo que responde de manera inmediata al deseo. La figura del otro es antinímica, así que queremos fraternidades inmediatamente deseables y eso es algo que no existe. La fraternidad es una experiencia del otro, del que no es como yo, del que me resiste, del que no entiendo y eso evidentemente nos pide un trabajo. Así que es cierto que nuestra cátedra de filosofía
no nos hemos centrado en lo que son grandes ideas. Nos hemos centrado en lo que es la temporalidad, el riesgo de las grandes ideas, el riesgo de desaparecer. Y nos hemos dado cuenta que de manera abstracta todo el mundo es capaz de construir fraternidad. Y luego nos hemos planteado, ¿alguien está dispuesto a asumir esta fraternidad de manera concreta? Coger ese fardo, ese peso. Así que porque la fraternidad da cuerpo a las grandes ideas y es a partir de ahí que como toda dificultad, tenemos que entender la dificultad, tenemos que intentar encontrar la manera de que no se convierta realmente en una carga, porque todos intentamos que aligerar esas cargas. Pero de todas maneras no podemos con todas las cargas que puede tener esta comunidad, porque esta sensación de carga nos habla de una ética, de una manera de ser. Una vez más, Sandra lo ha dicho, esto nos enseña unos gestos, así que es lo que hemos llamado la clínica de la dignidad. ¿Qué es la clínica de la dignidad? Son dos cosas, tal y como van a ver, dos cosas terriblemente simples, pero que nos permiten generar comunidades que están en aprendizaje y comunidades que están creando. Así que la clínica de la dignidad nos lleva en un primer momento a considerar que hay que abandonar la negación de la vulnerabilidad, que este mundo que cree que va a integrar la vulnerabilidad porque la dejamos de lado, la hacemos que sea invisible. Efectivamente, al final, dejar de lado o invisibilizarla es la manera de darle cuerpo. Y la primera es la estigmatización. Así que hemos intentado decir que hay que desestigmatizar, hay que salir del juicio, de la discriminación y hay que recordar que la vulnerabilidad es el hecho primario, somos todos vulnerables y que luego la vulnerabilidad es conocimiento. Es antes de nada, es conocimiento del otro. Somos investigadores, somos médicos, antropólogos, así que la vulnerabilidad es para nosotros una materia prima, por llamarlo de alguna manera, un mineral, porque lo que hace es que nos enseña. Es un conocimiento muy detallado de lo que es el mundo y de situaciones. Así que hemos hecho que la vulnerabilidad se sitúe en lo que es el ámbito de la epistemología. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una fotografía, un análisis de la vulnerabilidad, cuando en realidad la gente no quiere saberlo, no quiere verlo, no. Nosotros vemos como un punto positivo. Que no funciona es la vida real es conocimiento. Así que una vez más la diversidad de enfoques, así que es la epistemología. Hacemos mapas con personas cuando lo aceptan, pero hacemos mapas de vulnerabilidad de los sistemas, de las organizaciones, etcétera, e intentamos a partir de ahí ver ¿qué relación existe? Y este es el primer trabajo de conocimiento, para saber qué es lo que tenemos en nuestras manos para a partir de ahí crear la fraternidad. Y luego hacemos generalismos. ¿Y qué quiere decir esta generalización? Es que en primer lugar comprendemos que las vulnerabilidades generan vulnerabilidad, estamos haciendo una generalización negativa, pero hay que entender todos los fenómenos que están en las intersecciones y todo lo que viene a reforzar esos bloques. Cuando construimos una comunidad, desconstruir estos
No generalizar o general el vulnerable como teoría de concepción, de diseño. Así que nos centramos única y exclusivamente en lo que son teorías de concepción a partir del más vulnerable. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos que crear un protocolo, el que sea, y, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, habida cuenta de que la cátedra está en un hospital psiquiátrica, o sea que estamos trabajando las neurociencias, la psiquiatría. Si queremos, tenemos que redactar un protocolo para buscar una alternativa a la contención, puesto que ustedes saben que en psiquiatría se sigue conteniendo a los pacientes, se les da medicación para contener, o sea que hay contención química y contención mecánica, lo que es un desastre en ambos casos. Así que nuestro trabajo consiste en buscar alternativas a todo esto. No trabajo sobre la contención, sino sobre cómo contenencia, que no es lo mismo. Nosotros contenemos, pero no a nadie atamos. Estamos en la contenencia espontánea porque tenemos la capacidad, todos los enfermos con trastornos no pueden generar una autocontenencia. Yo me contengo, sino que se trata de activar su capacidad de contenerse. Así que trabajamos con ellos en lo que es esto. Así que cuando hacemos un protocolo de contenerse para los bipolares, hacemos un diseño con los pacientes para llegar a este protocolo. Es simple. Esto quiere decir que la vulnerabilidad se convierte en un elemento de transformación. Y como no somos vulnerables, al final nos lleva a trabajar el poder transformador de nuestra vulnerabilidad. Nos damos cuenta muchas veces que la vulnerabilidad es la raíz de lo universal, la base de lo universal. O sea que el trabajo que hacemos a nivel de estas vulnerabilidades será un trabajo para todos. Es cierto que son muy resilientes. Les voy a dar un ejemplo. La democracia sanitaria, la democracia de la salud en Francia no se inventó, no la inventó cualquier paciente, no es así. La democracia sanitaria es un fruto directo de la clínica del SIDA. Son los enfermos de SIDA los que nos permiten el contar con una democracia sanitaria para todos. Son ellos, cuando eran los que más abandonados, fueron los que más perdieron, lo que nos permitieron construir herramientas institucionales de calado para todas las patologías, SIDA incluido, pero mucho más allá del SIDA. Así que vemos que es un trabajo de los vulnerables para los vulnerables. Y es otra de las cosas que va a afectar son los migrantes. Es lo que nos están enseñando de estas culturas, lo que nos va a permitir reforzar la ciudadanía. Hay que entender que mañana vamos a tener vulnerabilidades sistémicas. Puede ser la guerra, puede ser una pandemia, puede ser catástrofes terroristas, catástrofes sistémicas. Bueno, estos es el reto del siglo XXI, estas catástrofes. Si no nos entrenamos, si no generamos fraternidades en contextos degradados, no seremos capaces de generar comunidad en un futuro. Si no hemos aprendido de manera consciente, si no hemos aprendido a generar ingeniería alrededor de lo vulnerable, seremos incapaces de asumir los fenómenos de desestabilización que nos esperan. Hay que saber que este sueño
en un momento de sobrevivida, de creación autoespontánea, de fraternidad, es un sueño, pero un sueño del ámbito de la literatura, pero no es la realidad. Tenemos que entrenarnos, tenemos que haber probado de manera muy concreta protocolos que puedan reinventar una vez más nuestra fraternidad, nuestra solidaridad, nuestra capacidad a generar capacidad en un contexto degradado. Imaginen, mañana estamos en un estado de racionalización del agua, mañana nos controla la electricidad. Estos son los modos degradados. ¿Cómo podemos seguir hacia adelante? ¿Cómo seguir manteniendo la vida? Evidentemente lo descubriremos el día que estemos frente a este muro, pero si tenemos protocolos que nos permitan resistir ante ese deterioro que nos va a caer encima, esto hará que los modos degradados no se conviertan en una vida degradante. Y esto es lo que nos enseña Camus. Camus sabía que era muy frágil y que nuestra inventividad se puede poner en entredicho si dentro de nuestras organizaciones lo organizamos, y por eso estamos trabajando en la filosofía en un hospital y no tenemos una cátedra en la universidad, que es donde deberíamos de haberlo hecho. Es la universidad la que tiene que hacer investigación, no el hospital, pero lo estamos haciendo en un marco hospitalario. Tenemos 17 unidades en distintos hospitales de Francia, 17. Estamos en Francia y en el extranjero. Trabajamos con enfermeras, con pacientes expertos, con familias. En el campo de la psiquiatría también estamos trabajando en cirugía pediátrica, estamos trabajando con pediatría, en la clínica de la adolescencia. Muchos médicos que quieren inventar el mundo, que quieren acompañar o que quieren generar una nueva manera de acompañar al paciente a partir de una vulnerabilidad que es cotidiana, en lugar de están haciendo que estas personas sean elementos de transformación de un futuro. Muchísimas gracias. Empezamos la conversación entre nosotros y después daremos paso a las preguntas del público. Cuando hablas de vulnerabilidad, a mí me lleva a pensar inmediatamente en la precariedad inherente del ser humano en el mundo. Y cómo esta precariedad inherente del ser humano en el mundo... ¿Tienes la traducción? Oui, mais ça saute un peu. No, cómo esta precariedad inherente del ser humano del mundo va acompañada del miedo. Tengo la sensación de que el miedo es en este momento el instrumento político número uno, que se apoya en esta vulnerabilidad de los individuos para proyectar hacia afuera, ¿no?, un sentimiento falso de protección a base de aislarnos de supuestas amenazas que representan lo otro. Cuando tú hablas de soberanía, a mí me interesa mucho esta idea de que soberanía, de alguna manera, lo que implica es la utilización de aquellas capacidades humanas que nos permiten, ¿no?, manejar, negociar esta precariedad nuestra en el mundo, y que son las que nos hacen libres. Nos hacen libres porque adquirimos conocimientos propios, porque adquirimos protocolos que nos permiten manejarnos ante situaciones de desafío. Y a lo que estamos asistiendo hoy en día, tengo yo la sensación, es a una delegación constante de soberanía. Ante el miedo, la gente busca respuestas fuera.
no respuestas propias, no respuestas asumidas, no compromisos ante la realidad, sino alguien que les diga desde fuera lo que tienen que hacer. Y esta delegación de soberanía, que parecería, diríamos, si nosotros pensamos que la soberanía es algo individual y la comunidad representa lo colectivo, pues parecería como si la soberanía fuera lo contrario. Pero a mí me parece que, tal como tú lo explicas, la soberanía es la clave de la comunidad. Es decir, solo desde individuos soberanos, comprometidos con su relación con el nosotros, se puede pensar, ¿no?, una solución a los problemas comunes, ¿no? Que nunca vienen de fuera, vienen de que todos estemos, ¿no?, involucrados. Entonces, de alguna manera, esta delegación del conocimiento, esta delegación de la información, esta transmisión incluso a la máquina, a la inteligencia artificial, de los procesos de consulta sobre cómo hemos de enfrentarnos a la experiencia humana, esta delegación constante va en contra de la posibilidad de construirnos como comunidad, porque perdemos la soberanía que nos permite que esto sea un proceso dialogado, una conversación entre seres soberanos libres. Alors, parce que Bueno, estamos de acuerdo, hemos hablado de soberanía. Así es, soberanía en el sentido de soberano libre, de soberano de individuo libre. No hablamos no estamos hablando de soberanías nacionales, no, varias cosas. Cuando defendemos estos enfoques, estos enfoques de vulnerabilidad, yo quiero salir de un contrasentido. Defender el enfoque de vulnerabilidad no nos lleva a renunciar a nada, no es un acto de renuncia. No renunciamos a lo inaceptable, no. Hay gente que puede decir que hay vulnerabilidades y vosotros encontráis soluciones, así que al final lo que estáis dando respuestas a los poderosos del mundo que nos ponen en esta situación. El reto no está ahí. Estamos hablando de vulnerabilidades muy internas, de organizaciones, y que son vulnerabilidades completamente fabricadas, y tiene usted toda la razón. Se trata de restaurar, y es ahí lo importante, porque se trata de restaurar la salud mental y física de los individuos que están ahí. Y es muy importante decirlo. No es una cuestión nimia, porque muchas veces la mayor parte de los sistemas te dicen que el nivel individual no vale para nada, o no es nada. Yo soy clínico y sé que lo que es el ámbito colectivo con niveles individuales que no son nada, no nos llevan más que al odio. Son colectivos que generan odio. Así que para mí el nivel individual siempre tiene y tendrá su peso. Siempre será importante. Y trabajar la escala individual nos necesita de todo un entorno. De todas maneras, como queremos trabajar en el ámbito individual, en un momento dado tenemos que intervenir sobre ese mundo disfuncional que nos rodea, salvo que nosotros, reforzando la salud mental y física de todos estos individuos, lo que estamos haciendo es conseguir que sublimen la violencia del mundo para producir justicia social, para producir comunidad no refractaria. Y esto es necesario, es esencial. Este compromiso que restauramos protege al individuo, protege a su soberanía, pero a él también. ¿Por qué? Porque retoma una ética
entra en el juego de lo colectivo, bien más difícil, y que es la fábrica de lo que es la justicia social para todos. Porque si ustedes piensan que los colectivos de odio generan justicia para todos, pues les tengo que decir que no, es completamente falso. El resentimiento como motor de historia lo único que genera es odio hacia sí mismo, odio hacia el otro y para nada. Y en realidad una justicia que me atribuye a mí derechos, pero derechos que le quito a los demás. Así que bueno, no tenemos que luchar contra estas pulsiones. El trabajo de la cátedra, pero no solo el que realizamos en nuestra cátedra, sino en otros puntos, es esto lo que hacemos. Nosotros lo hemos llamado un clima de cuidado. Quisimos hacer un juego de palabras porque tenemos defectos y el de ser lacanianos, y esto es el peor de los defectos. Así que nos gusta perdernos no sabemos si es el cuidado, o sea, el clima de cuidado, el cuidado de los climas, bueno, en fin, nos perdemos en las palabras. Sí que, bueno, la cuestión climática es un tema inmenso. Todos sabemos que si no lo acompañamos de una justicia social, bueno, pues al final la cuestión del calentamiento, que es realmente mimar a la naturaleza, pues bueno, tienen que ir las dos cosas parejas, el contrato social y el compromiso. Todo esto para decirles que esta cátedra, que era algo mínimo, está sembrando, está construyendo un cambio de escalas. Estamos trabajando a escala colectiva, 17 unidades en Francia y en el extranjero, muchas personas que están interviniendo en esto, y al final una unidad en Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard, para los traductores, es una ciudad que está en las inmediaciones de Burdeos, 33.000 habitantes. 33.000 habitantes que desde hace 3 años hemos tenido elecciones, así que bueno, ahora seguiremos trabajando, así que bueno, como acaba de haber elecciones, sabemos que vamos a poder seguir trabajando 3 años más, así que hemos trabajado 9 años en torno a lo que es la búsqueda de la atención de la persona. Tenemos hasta una unidad dentro del ayuntamiento. En 10 años, con este trabajo con el ayuntamiento, hemos conseguido transformar las escuelas, hemos trabajado con las residencias de ancianas, hemos creado un entorno, hemos acercado el bosque a la ciudad, nos hemos ocupado muchísimo con los fallecimientos, hemos trabajado mucho en los sanatorios. Vamos a lanzar una ley para derogar lo que es un bosque funerario. Tenemos un primer bosque en Alsacia y vamos a intervenir en Saint-Médard-en-Jalles. Ahora tenemos muchos individuos que ya no quieren morir con féretros, sino que quieren que se les deje en el agua. Hay muchas reflexiones en torno a ese cuerpo, a ese acompañamiento a ese cuerpo fallecido. Así que la individualidad, el nivel de salud física, psíquica del individuo es de fraternidad. Sabemos que somos cuerpos, lo ha dicho Sandra, pero si somos cuerpos, quiere decir que nos duelen las cosas, que nos duele la espalda, que tenemos heridas, nos duele la cabeza. Pero bueno, seguimos con la fraternidad. Hace falta que cuidemos y hace falta que la política y la cívica, en el sentido del cuidado, sean uno, para que entendamos la penibilidad de los principios democráticos. Está muy bien que defendamos los principios democráticos, pero requiere de muchísimo trabajo, requiere unas competencias y hace que seamos muy duros. Y es lo que
que queremos hacer. C'est pas le micro. Attends, 2 secondes. Je me mets le truc dans le machin. Là. Attends. Nous sommes des cyborgs. Voilà. Nous sommes bien faibles. Alors, vas-y. Cuando explicas todo este trabajo que hacéis, no puedo evitar pensar que es una terrible pena que la gente que predica todo lo contrario, que la gente que predica el enfrentamiento, el odio y la división, tenga a su alcance unos instrumentos tan poderosos, que están haciendo que todo este trabajo que se hace en la proximidad no consiga llegar más lejos. Y que, sin embargo, sus campañas de destrucción tienen un alcance universal planetario. Este desequilibrio es un desequilibrio brutal, ¿no? Con el que cuesta reconciliarse porque, diríamos, choca con esta idea de soberanía, de qué podemos hacer, y que incentiva esta sensación tan horrorosa que yo creo que es una epidemia de salud pública colectiva, que es la desesperanza y la sensación de impotencia. Porque tú hablas de cómo los individuos sufren, ¿no?, determinados momentos, patologías y vulnerabilidades, pero estamos hablando de una dimensión colectiva extraordinaria, ¿no?, de una sensación de no hay nada que hacer. Entonces, aquí estamos intentando decir qué se puede hacer, ¿no? Pero aquí estamos unos pocos, somos muchos para lo que es, pero estamos unos pocos. Vosotros tenéis una red de alcance que es muy importante, pero que no es nada con la que tiene el señor Elon Musk, ¿no? Y estamos en esta especie de lucha, ¿no?, de David y Goliat, que es devastadora y asimétrica. Por supuesto, porque es el argumento clásico y real, sin duda, a la vez de las escalas, pero también del alcance. El mundo que está frente a nosotros es un mundo que intentamos luchar. Y no hablo de Elon Musk, porque yo soy un pequeñísima Elon Musk, de alguna manera, y trabajo donde puedo trabajar. Hay no solo están los grandes enemigos, sino también una cantidad enorme de individuos pseudo colectivo que intenta resistir y que intenta frenar, ¿verdad?, ese trabajo que hacemos, con lo cual, cuidado. No es ya fácil de haber conseguido en 10 años, porque nosotros en 2016 arrancamos, final 2015, por tanto más de 10 años esta experiencia está ahí y hemos encontrado muchísima resistencia, muchas personas que estaban en bucle, pero mucha resistencia, por lo tanto es cierto, es un hecho. Es verdad, es ahí donde el nivel individual es débil, pero al mismo tiempo es potente. ¿Qué quiero decir por ello? Pues quiero decir que cuando la persona me dice, pero no podemos hacer nada, vamos a perder esta batalla, yo les digo, no del todo, porque si ustedes entran en este gran espacio de la experimentación fraternal y de fortalecimiento de capacidades, se va a encontrar mucho mejor inmediatamente. Y es la verdad clínica lo que estoy expresando ahí. Sí, el mundo no lo vamos a transformar, pero a usted sí, su vida se va a transformar, porque va a evitar la depresión, va a tener menos enfermedades múltiples, etcétera. Va igualmente, probablemente, encontrar el amor o la amistad, quién sabe, y dar un sentido a su vida. Por tanto, este pequeño nivel individual que uno puede encontrar insuficiente, en el fondo le va a permitir encontrar el valor de seguir adelante. Y sin duda vamos a poder fabricar la victoria para otros, sin duda.
sin duda, yo hablo de una victoria colectiva. Nosotros tenemos un efecto umbral donde, bueno, tenemos nuestras dudas también, ¿no? Pero yo creo que es importante establecer esto de restaurar, si lo puedo decir, esta visión clínica, que no es una clínica individual en el sentido de individualismo, es una clínica de ver cómo yo construyo mi sujeto y cómo para construir un individualismo frente a esa globalidad, ¿cómo lo puedo hacer con los demás fuera de ese ámbito? Nosotros somos una institución que todos los días, digo bien, intenta crear pequeños dispositivos como vosotros también, de restauración calitativa de lazos y al mismo tiempo de nivel institucional. Eso es lo que hemos querido llevar además, es decir, en la Sorbona, en la Universidad, en la Facultad de la Salud de Saint-Patrière, es el Conservatorio Nacional de Arte, es decir, todo esto pequeño dispositivo. Y es importante decir que poco a poco consigamos y entremos. Bueno, ya estábamos en las instituciones, pero que consigamos que esta institución, en vez de ser inerte, como son muchas de ellas, pueda guiar una clínica de la dignidad. Y para eso nos tenemos que institucionalizar. Por lo tanto, queríamos, por una parte, no ser matada o asfixiada por la institución. Tenemos un poco un pie fuera, pero también queriendo transformarla desde el interior. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, lo oigo perfectamente y lo entiendo, pero una vez más, hoy en día es posible aún de buscar un colectivo de capacidades para transformar algo que sin duda está a pequeña escala, pero esta pequeña escala con otra escala también hace su trabajo, y eso no impide las grandes reflexiones meta que también hacemos, porque trabajamos también a niveles más nacionales. El tema de la ley, obviamente, pero también la ONU está en una mala situación. Hoy en día podemos defender también estas cosas ante la ONU. Bien. Donc j'arrête. Si nos dan la luz, podremos ver si hay preguntas. Intentemos, si por favor nos pueden hacer preguntas que sean lo bastante cortas como para que nosotros contestemos corto. Y así podremos tener... Hola. Soc la Margarida Masferrer. Muchas gracias por las vuestras intervenciones. Hola, soy Margarita Masferrer. Muchas gracias por sus intervenciones. Son muy importantes para la reflexión. También, al hilo de esta reflexión, quería aportar algo de esperanza a nuestra comunidad de Menorca, en la que hay múltiples organizaciones que trabajan a favor de esta solidaridad, el compromiso con los demás. Trataremos de colaborar en la medida de lo posible y sepáis que todos son bienvenidos en esta colaboración. Si hay alguna sugerencia para unar este trabajo y poder trabajar juntos para el futuro, pues adelante. Muchas gracias. Sí. Los intérpretes sabemos que es difícil, pero si en las preguntas, turno de preguntas con estos micros de sala, que la gente hable, por favor, en el micro lo más cerca posible. Posibilidad de ampliar el tejido de lo que hacéis en Francia. Como has hablado no solo de a nivel local, sino de a nivel internacional, no sé qué tipo de modelo planteáis para poder llevar esta cátedra o esta clínica a otros países del mundo, quizás aquí a España. Debo de contestar inmediatamente. Sí, pues sí, le digo que sí, hay algo. Efectivamente, hoy en día tenemos diferentes ejes en esta cátedra.
que se llama Clínica de Desarrollo y permite que las antenas se pueden también desplazar a otros países. Por tanto, tenemos 3 antenas una en el Congo, y le voy a dar un ejemplo concreto. Son estas pequeñas cosas que avanzan. Tenemos una antena en Mali igualmente y otra antena en Bélgica, más próximo a nosotros. Y ahí no hay una dificultades mayores. Y hay otra que estamos intentando construir en Jerusalén. Y obviamente no la tenemos nosotros, son ellos que se ponen en contacto con nosotros. Entonces, en tema de Congo está en Brazzaville, el hospital de Panzi. Es un hospital dedicado únicamente a las violencias sexistas, sexuales de personas en guerra, por lo tanto son aquello que tiene lugar dentro de los conflictos, los cuerpos de las mujeres mutilados. Y hay que saber que una antena de la cátedra no somos nosotros que decimos, es el hospital que nos pide a nuestra colaboración, y eso es importante, y es ese hospital que nos solicitó que quiero seguir su trabajo y de qué forma puedo devolver el valor a la vida de forma quirúrgica, cómo ayudar a estas personas debido, por lo tanto, a ese traumatismo que pueden también tener los propios enfermeros de ocuparse de casos tan difíciles. Nos dicen, ¿cómo puedo hacer? Le pedimos ayuda, entonces establecemos unos protocolos. Y ahí es donde la situación es más política. Nos dicen, ¿pueden canalizar un poco lo que yo estoy haciendo en mi hospital? ¿Y cómo podemos mostrar que la situación en nuestro hospital y que estas circunstancias de lucha se pueden mostrar? Y a nosotros, efectivamente, de enseñar, digamos, formas para que lo universal ocupa todo, no solamente del lado de la epistemología del norte, sino que el sur es otro planeta casi, y que, al contrario, ellos están muy a menudo frente a catástrofe que tarde o temprano nos caerá también a nosotros. Y, por lo tanto, intentamos mantener estas relaciones, y estos trabajos se hacen desde la Cátedra de Filosofía. Hay diferentes trabajos, porque no olvidemos que hay más de 600 publicaciones, varios doctorados e investigadores. Es un grupo que no cesa de crecer. Y ver si nosotros aquí podríamos poner en marcha una elaboración de una pequeña antena y tener, digamos, hay primeramente un trabajo de centralización, y esto era el caso francés, pero no hay ninguna jerarquía entre el sentido de la periferia de París, no, lo extendemos en todo el territorio. Y también sobre el extranjero, y en todo momento intentamos publicar y también ofrecernos. Bueno, y creo que he tomado demasiado tiempo en este micro. Lo cedo, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer su intervención. Disculpe, pero el micro tiene muchísimos problemas para hacernos llegar el sonido. Gracias por su intervención. Me ha parecido muy brillante y muy emotiva su intervención. Yo estudié psicología clínica en Francia, y la reflexión que hacéis sobre los grupos y las instituciones. Francia posee una tradición muy potente en torno a las instituciones y los lazos. La psicoterapia institucional no transmite muchas cosas en España
este enfoque no lo veo. Su recorrido es muy interesante y admirativo. Y muchas gracias. ¿Se podría hacer también en España? Tenemos intervención de Toscaya. Sí, hay un nivel institucional potente en Francia, pero también sufrimos mucho, porque la verdad es esta, la verdad es que estos trabajos y esos grupos, nosotros somos herederos de la psicoterapia institucional que fue fundado en los años 40 por un compañero que conocen seguro, François Tosquelles, entre otros. Hoy en día tenemos instituciones de simplemente psicoterapia institucional. Y si veo una antena que puede tener un hospital, es un hospital sobre el agua, y es una estructura de psicoterapia institucional. Y ahí tenéis un gran cineasta, Nicolas Gourdon, que hizo una película sobre esto. Y fue muy interesante. Es una película sobre la psicoterapia institucional. También ha hecho otras películas sobre el banco, es una gran clínica, en fin, una serie de cosas. Todos los días vemos cómo efectivamente instituciones francesas están efectivamente responder a esta psicoterapia institucional y nos dicen que funciona. No puedo daros una lección, ya que yo estoy en un país que trabaja mucho sobre esta cuestión, pero también tiene muchos defectos. Pero resistimos, al menos. Tenemos un colectivo muy interesante y todos aquellos que, bueno, y cuidado, es un colectivo francés, pero también internacional, responden a esos temas. Sí, efectivamente, al menos nos reunimos y trabajamos. Se forman juntos, trabajan juntos. Son cosas muy tontas, pero a pesar a veces de tantas dificultades que ataca la psicoterapia en Francia, pues pervive aún esos movimientos del pasado y estamos un colectivo empujando para ello. Bien, creo que le voy a tener que agradecer a ambos. Merci de nous donner l'espoir de cette possibilité et qu'on a du travail devant nous à construire ces possibilités. Merci à vous deux, vraiment. Muchas gracias por haberme ofrecido esta posibilidad.